El sol se alzaba sobre las murallas doradas de Jerusalén, bañando con su luz los antiguos muros del templo de Salomón. Era el año 765 a.C., y la ciudad de David vivía una época de esplendor sin precedentes. Las calles bullían con mercaderes de tierras lejanas, las caravanas atravesaban las puertas de la ciudad cargadas de especias, sedas y oro, y el humo de los sacrificios matutinos se elevaba como una columna hacia el cielo azul de Judá. En este escenario de grandeza, en una mansión cercana al palacio real, nacía un niño destinado a convertirse en la voz más poderosa de su tiempo. Sus primeros llantos se mezclaron con los cánticos de los levitas que ascendían desde el templo. El niño era hijo de Amós, hermano del rey Amasías, y desde su primer aliento, su vida estaría entrelazada con el destino de la nación. El pequeño Isaías creció en un mundo de privilegios y responsabilidades. Su hogar era un centro de actividad política y cultural, donde los más importantes personajes de la corte se reunían para discutir asuntos de Estado. Desde muy temprano aprendió a reconocer los sellos reales y a distinguir los acentos de embajadores de tierras lejanas como Egipto, Asiria y Babilonia. Las mañanas comenzaban con el estudio de la Torá bajo la guía de los mejores escribas del reino. Sus dedos aprendieron a trazar las letras hebreas en tablillas de arcilla antes de que muchos niños de su edad aprendieran a caminar. Por las tardes se sentaba en los jardines del palacio, escuchando las historias de los ancianos sobre los días gloriosos de David y Salomón. A medida que crecía, su educación se volvía más rigurosa. Estudiaba no solo las escrituras sagradas, sino también literatura, poesía y las complejas artes de la diplomacia y la retórica. Los mejores maestros de Jerusalén se maravillaban de su capacidad para absorber conocimiento y de su peculiar sensibilidad para las cosas espirituales. En los patios del templo, pasaba horas observando los rituales sagrados, memorizando los salmos y aprendiendo las antiguas tradiciones de su pueblo. Los sacerdotes notaban cómo el joven noble parecía especialmente conmovido durante los servicios, como si percibiera algo que los demás no podían ver. Mientras Isaías maduraba, también crecía su conciencia sobre las contradicciones de su sociedad. Bajo el largo reinado de Usías, Judá había alcanzado una prosperidad sin precedentes, pero esta riqueza había traído consigo una profunda crisis moral. Desde su posición privilegiada, observaba las grietas que amenazaban con destruir el tejido social de su nación. Desde su posición privilegiada, podía ver lo que muchos preferían ignorar. En los tribunales que sesionaban en las puertas de la ciudad, los jueces ya no juzgaban según la ley de Moisés. El tintineo de las monedas de plata había reemplazado al sonido de la verdad. Isaías observaba cómo las viudas, despojadas de sus tierras por prestamistas sin escrúpulos, suplicaban justicia en vano. Los huérfanos eran ignorados, mientras los poderosos intercambiaban guiños y favores. «Ay de los que dictan leyes injustas», proclamaría más tarde el profeta, su voz resonando en los pasillos del poder. «Ay de los que escriben sentencias inicuas para apartar del juicio a los pobres». Los mercados, antes lugares de intercambio justo, se habían convertido en escenarios de engaño sistemático. Los comerciantes manipulaban las balanzas, vendían el grano podrido a los pobres y mezclaban el vino puro con agua. Los agricultores pequeños, presionados por deudas imposibles, perdían sus tierras ancestrales que pasaban a manos de terratenientes avaros. En las esquinas, los prestamistas acechaban como buitres, ofreciendo préstamos con intereses tan altos que equivalían a cadenas de esclavitud. Familias enteras caían en la servidumbre por deudas que nunca podrían pagar. El templo nunca había estado tan lleno. Los sacrificios se multiplicaban, el humo de las ofrendas ascendía constantemente y las fiestas religiosas se celebraban con pompa sin precedentes. Pero Isaías veía más allá de la fachada. Los sacerdotes, gordos por los mejores cortes de las ofrendas, ignoraban el sufrimiento de los pobres. Los rituales se realizaban mecánicamente,
mientras los corazones permanecían lejos de Dios. Las oraciones se multiplicaban, pero las manos que se elevaban estaban manchadas de sangre inocente. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?, resonaría la voz divina a través de Isaías. Hartóme estoy de holocaustos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Las calles estrechas de Jerusalén contaban historias de degradación moral. Los jóvenes nobles, embriagados desde el amanecer, se burlaban de los ancianos. Las mujeres de la aristocracia caminaban con cuello erguido y ojos desvergonzados, mientras ignoraban los lamentos de los hambrientos. En los altos lugares, altares a dioses extranjeros se multiplicaban. La adoración a Baal y Asera se mezclaba con el culto a Yahvé en una confusión sincretista que horrorizaba a los fieles. En los pasillos del poder, los consejeros reales jugaban un peligroso juego de alianzas internacionales. Algunos abogaban por una alianza con Egipto, otros se inclinaban hacia Asiria. Los sobornos fluían libremente, mientras emisarios extranjeros prometían protección a cambio de lealtad. Isaías observaba con dolor cómo los líderes confiaban más en la astucia política que en la fidelidad a Dios. Las promesas del pacto con Yahvé se olvidaban en favor de tratados con naciones paganas. El ejército de Judá crecía. Los establos reales se llenaban de carros de guerra y las armerías rebosaban de espadas y lanzas. Confían en carros y caballos, lamentaría Isaías, pero no miran al Santo de Israel. La sociedad se dividía cada vez más profundamente. Los ricos construían palacios cada vez más grandes, anexando casa tras casa y campo tras campo, mientras los pobres se hacinaban en viviendas miserables en los barrios bajos de la ciudad. Los niños mendigaban en las calles, mientras en los banquetes de los nobles se desperdiciaba comida suficiente para alimentar a familias enteras por semanas. La clase media prácticamente había desaparecido, creando un abismo social peligroso. Pero más allá de todos estos síntomas, Isaías percibía una crisis más profunda, la pérdida del sentido de propósito divino de la nación. Israel había sido llamado a ser luz para las naciones, pero ahora apenas podía distinguirse de los pueblos paganos que la rodeaban. El año 740 a.C. marcó un punto de inflexión. El rey Usías, quien había gobernado Judá durante más de 50 años, yacía moribundo, afectado por la lepra. La nación se enfrentaba a un futuro incierto, con la creciente amenaza del imperio asirio en el horizonte. Fue en este momento crítico cuando Isaías, ahora un joven de aproximadamente 25 años, entró en el templo. Lo que sucedió ese día transformaría no solo su vida, sino la historia de Israel. El humo del incienso llenaba el santuario cuando Isaías experimentó la visión que definiría su vida. El velo del templo pareció desvanecerse, y ante sus ojos se desplegó una escena de gloria indescriptible. El Señor sentado sobre un trono alto y sublime, su manto llenando el templo, serafines que proclamaban «Santo, Santo, Santo». La experiencia lo devastó. En presencia de la santidad divina, el refinado cortesano se vio a sí mismo y a su nación como verdaderamente eran. «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Un serafín voló hacia él con un carbón encendido del altar, tocó sus labios y pronunció palabras de purificación. Entonces la voz del Señor resonó: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». La respuesta de Isaías fue inmediata y cambiaría el curso de su vida. «Heme aquí, envíame a mí». El noble cortesano se transformó en el profeta de Dios. Su primera tarea fue anunciar un mensaje difícil, juicio para una nación que había abandonado sus raíces espirituales. Sus palabras, aunque expresadas con la elegancia de su educación refinada, eran como espadas que penetraban los corazones de quienes las escuchaban. En medio de su intenso ministerio, Isaías se casó con una mujer conocida como la profetisa.
Sus hijos se convirtieron en símbolos vivientes de sus profecías. Sear Yasub, un remanente volverá, y Maher Salal Hasbaz. El despojo se apresura, la presa se precipita. Su familia entera se convirtió en un testimonio para Israel. Judá, un pequeño reino en medio de potencias mucho más grandes, se encontraba al borde del abismo. El rey Acaz, asediado por el miedo, contemplaba con desesperación cómo sus vecinos del norte, Israel y Siria, forjaban una alianza contra el poderoso imperio asirio. La amenaza de invasión era inminente y la sombra de la destrucción se cernía sobre Jerusalén. En medio de este caos surgió la voz de Isaías, el profeta de Dios. Con valentía y determinación se presentó ante el rey Acaz, instándolo a no ceder al pánico y a confiar en el Señor. Isaías comprendía el temor que ahogaba el corazón del rey, pero sabía que la verdadera seguridad no se encontraba en alianzas políticas efímeras, sino en la protección divina. Acaz, comenzó Isaías, su voz resonando con firmeza en la sala del trono, no temas a estos reyes de poca monta. El Señor de los ejércitos ha decidido que esta conspiración no prosperará. Pero para que creas te daré una señal. El rey, intrigado pero escéptico, escuchó atentamente las palabras del profeta. Isaías, con una mirada profunda y llena de esperanza, anunció: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Dios con nosotros. La profecía resonó en los oídos de Acaz como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Era una promesa de que Dios mismo estaría con ellos, protegiéndolos y guiándolos. Sin embargo, el corazón del rey seguía inquieto. Dudaba de la posibilidad de tal milagro y, temeroso de ser ridiculizado, solicitó otra señal. Ante la incredulidad de Acaz, Isaías propuso un signo más inmediato: la rápida caída de las ciudades aliadas. Sin embargo, el rey, cegado por el miedo, rechazó la oferta y optó por buscar ayuda en Asiria, sellando un pacto que a la larga resultaría desastroso para Judá. La decisión de Acaz fue un golpe duro para Isaías. El profeta sabía que el rey había perdido una oportunidad única de experimentar el poder transformador de Dios. A pesar de la incredulidad de Acaz, la profecía de Emanuel no quedó en el olvido. Las palabras de Isaías resonarían a través de los siglos, ofreciendo esperanza a un pueblo oprimido y anunciando la venida de un Salvador que cumpliría plenamente la promesa de Dios. A lo largo de su ministerio, Isaías recibió revelaciones extraordinarias sobre el futuro Mesías. Sus profecías eran tan detalladas que más tarde sería llamado el evangelista del Antiguo Testamento. Vio al siervo sufriente, al príncipe de paz, al Emanuel que nacería de una virgen. Sus profecías se extendían más allá de Israel, abarcando el destino de las naciones circundantes y llegando hasta el fin de los tiempos. Vio el día cuando las espadas se convertirían en arados y las naciones aprenderían la guerra nunca más. Según la tradición, los últimos días de Isaías fueron de prueba y persecución. Durante el reinado del malvado rey Manasés, su mensaje de verdad y justicia se volvió insoportable para los poderosos. Se dice que fue martirizado, aserrado por la mitad, manteniéndose fiel hasta el final. La voz de Isaías no fue silenciada con su muerte. Sus profecías fueron cuidadosamente preservadas, copiadas y transmitidas de generación en generación. Sus palabras continuaron inspirando esperanza y fe, y siglos después, los escritores del Nuevo Testamento encontrarían en ellas las claves para comprender la vida y misión de Jesús. Más de 2700 años han pasado desde que Isaías caminó por las calles de Jerusalén, pero su voz sigue resonando. Sus profecías continúan siendo estudiadas, sus palabras siguen inspirando, y su mensaje de justicia, esperanza y redención sigue siendo tan relevante como el día en que fueron pronunciadas por primera vez. El niño nacido en la nobleza de Jerusalén se convirtió en la voz de Dios para todas las generaciones, un testimonio viviente de cómo el Señor puede usar a una persona entregada para impactar la historia de la humanidad.